Después del gran diluvio, la humanidad, descendiente de Noé, comenzó a repoblar la tierra. Los hombres y mujeres se asentaron en las fértiles llanuras de Saínar, donde decidieron permanecer unidos. Pero esa unidad, que debía ser símbolo de armonía, pronto se transformó en una búsqueda desmedida de poder. En un acto de soberbia y ambición, decidieron construir una torre que alcanzara el cielo, con la esperanza de dejar su marca en la historia y desafiar la voluntad de Dios. Ladrillo tras ladrillo, la torre crecía, elevándose hacia las alturas. Pero en su corazón, la humanidad buscaba erigirse como su propio Dios, olvidando la humildad que el Creador esperaba de ellos. Ante esta rebelión, Dios decidió intervenir. Y lo hizo de una manera inesperada, confundió sus lenguas. En un instante, la comunicación se rompió. Las voces que antes trabajaban coordinadas se convirtieron en un caos de sonidos incomprensibles. Los constructores, incapaces de entenderse, dejaron caer sus herramientas, se miraron con desconcierto y comenzaron a discutir. La gran obra se detuvo en medio de la confusión. Aquellos que antes hablaban el mismo idioma ahora se veían obligados a separarse. Y así, la humanidad se dispersó por toda la tierra, formando nuevas naciones y culturas, cada una con su propia lengua y tradición. La torre, que en su momento representó la soberbia humana, quedó inacabada y en ruinas. Un testimonio silencioso de lo que ocurre cuando el orgullo y la ambición intentan rivalizar. Después del gran diluvio, la humanidad comenzó a crecer y prosperar nuevamente. Los descendientes de Noé se establecieron en las fértiles llanuras de Saínar, donde se mantuvieron unidos. Con el paso del tiempo, construyeron hogares, cultivaron la tierra y vivieron en armonía. Pero pronto surgió un deseo común, edificar algo grandioso, algo que demostrara el poder y la unidad del ser humano. Así, nació la idea de construir una torre que llegara hasta el cielo, una estructura que reflejara la grandeza de su civilización y les hiciera eternos en la historia. Los líderes y arquitectos del pueblo reunieron a toda la comunidad. Con entusiasmo, mostraron los planos y compartieron su visión. Construyamos una torre que llegue hasta el cielo, proclamaron. Que sea el símbolo de nuestra grandeza, y que nadie olvide jamás lo que fuimos capaces de hacer. La multitud, embargada de emoción, aceptó la propuesta. El pueblo de Saínar se unió en un solo propósito, levantar la torre más alta que jamás se hubiese visto, para así hacerse un nombre que desafiara el paso del tiempo y la voluntad divina. Las obras comenzaron. Día y noche, sin descanso, los hombres y mujeres trabajaban en la edificación. Ladrillo a ladrillo, la torre crecía hacia las alturas. Los trabajadores se organizaban en turnos para que no se interrumpiera el progreso. La base de la torre se erigió sólida y amplia, y conforme avanzaban, los pisos superiores se alineaban en una espiral que parecía querer alcanzar las estrellas. Pero, con cada metro que la torre se elevaba, también crecía el orgullo en los corazones de sus constructores, convencidos de que nada, ni siquiera Dios, podría detenerles. La torre seguía ascendiendo, y con ella, el ego de quienes la construían. Somos invencibles, exclamaban los líderes. Llegaremos hasta el cielo y seremos recordados por siempre. Olvidaron que habían sido salvados del diluvio y que la verdadera grandeza no se medía en la altura de las obras humanas, sino en la humildad y el respeto hacia el Creador. La ambición se desbordó, y ya no buscaban simplemente un lugar donde vivir y prosperar, sino una forma de desafiar a Dios mismo. La torre no era solo una construcción, sino un símbolo de rebeldía y soberbia. Desde las alturas, Dios observaba la construcción. El proyecto de los hombres había crecido tanto que ahora creían que podían controlar su propio destino sin necesidad de su guía. Pero Dios, con tristeza y compasión, decidió intervenir. Si estos hombres siguen unidos con este propósito, nada les será imposible, ni siquiera el mal, pensó. Y así, decidió frenar su soberbia, no con violencia ni destrucción, sino con un sencillo acto que cambiaría para siempre el curso de la historia humana, la confusión de sus lenguas. En un instante, la voz de los trabajadores se transformó en un caos. Quienes antes se entendían a la perfección, ahora hablaban en lenguas diferentes.
Nadie entendía lo que el otro decía. Las órdenes se perdieron entre gritos incomprensibles, las herramientas cayeron de las manos y la construcción se detuvo abruptamente. ¿Qué ocurre?, gritaban algunos. Pero sus voces eran solo ecos de sonidos incomprensibles para el resto. El gran proyecto se convirtió en una torre de confusión. El pueblo, incapaz de comunicarse, cayó en el desconcierto y la desesperación. Ante la imposibilidad de continuar, los hombres y mujeres abandonaron la torre. Las familias se separaron, cada grupo tomando un camino distinto. Algunos se dirigieron hacia las montañas, otros hacia los valles y las costas. Así, se formaron distintas naciones, cada una con su propia lengua y costumbres. El sueño de construir un solo monumento que uniera a todos se desvaneció. En su lugar, nacieron nuevas culturas, nuevas formas de ver el mundo y de relacionarse con la creación. La torre quedó atrás, incompleta, mientras los hombres se dispersaban por toda la tierra. La torre, que en su momento fue un símbolo de ambición y poder, ahora permanecía sola y en ruinas. Nadie volvió para completar la obra. Con el paso de los años, las piedras comenzaron a agrietarse y la naturaleza recuperó el lugar. Los vientos aullaban a través de las escaleras vacías, y la estructura se desmoronaba lentamente. La torre, una vez imponente, quedó como un esqueleto de lo que pudo ser. Abandonada y olvidada, se convirtió en un testimonio silencioso de lo que ocurre cuando la humanidad se deja llevar por el orgullo y la soberbia. La Torre de Babel representa más que una estructura fallida. Es un símbolo de la ambición humana y de los peligros de la autoidolatría. La confusión de lenguas no fue un castigo, sino una lección, un recordatorio de que la verdadera grandeza no se alcanza desafiando a Dios, sino reconociendo su soberanía y los límites que Él ha establecido. La dispersión de los pueblos dio origen a una diversidad de lenguas y culturas que enriquecen el mundo. Así, de la separación y el caos surgió la belleza de la diversidad humana, cada cultura aportando su propio color y riqueza al mosaico de la humanidad. La historia de la Torre de Babel concluye con una lección para todas las generaciones: el orgullo desmedido y la ambición de ser igual a Dios conducen a la ruina. Sin embargo, de esa ruina surgió un nuevo comienzo. La humanidad, dispersa y separada, encontró su verdadera grandeza en la diversidad y la capacidad de crecer y desarrollarse bajo la guía divina. La verdadera unidad no se logra erigiendo torres que desafíen a los cielos, sino respetando la voluntad de Dios y reconociendo que nuestra fuerza y propósito provienen de vivir en armonía con Él y entre nosotros mismos. El relato de la Torre de Babel no es solo una historia sobre la construcción de un monumento colosal. Va más allá de los ladrillos y el cemento, es una advertencia sobre el peligro de la ambición desmedida y el orgullo humano. Nos muestra cómo, cuando la humanidad busca alcanzar las alturas sin tener en cuenta la voluntad divina, se desata la confusión y la ruina. Los descendientes de Noé, con la memoria del diluvio aún fresca en sus mentes, decidieron desafiar el mandato de Dios. En lugar de esparcirse por la tierra y multiplicarse, se reunieron en las llanuras de Saíner para edificar una torre que llegara hasta los cielos. Querían, con ella, hacerse un nombre y erigirse como sus propios dioses. Pero en su empeño, olvidaron la humildad y la verdadera grandeza que proviene de reconocer a Dios como el único soberano. Dios intervino no para castigar, sino para proteger a la humanidad de su propia autodestrucción. La confusión de lenguas no solo dispersó a los pueblos, sino que obligó a los hombres a buscar nuevas formas de crecimiento y desarrollo. Cada grupo, hablando su propio idioma, se alejó de la torre, dando origen a la diversidad de culturas y lenguas que hoy conocemos. Así, la Torre de Babel se erige como un símbolo atemporal de la fragilidad humana ante el orgullo y la ambición. El mensaje final es claro: la verdadera grandeza no se encuentra en desafiar al cielo, sino en vivir en armonía con la voluntad divina y respetar los límites que Dios ha establecido para nosotros. La diversidad, nacida del caos, fue un nuevo comienzo. A través de ella, la humanidad encontró su propósito no en la altura de una torre, sino en la riqueza de sus diferencias y la unión que proviene de entender que todos, pese a hablar diferentes lenguas, compartimos un mismo origen.
Y es en esta diversidad donde se encuentra la verdadera gloria de la creación divina.